Desde Buenos Aires, Argentina. Música electrónica. Se denomina música electrónica en general a aquella música interpretada por medio de aparatos electrónicos. La música electrónica en vivo, creada en tiempo real con sintetizadores y otros equipos electrónicos, y la música concreta, creada a partir de sonidos grabados y luego modificados. Breve historia de la música electrónica. 1940-1950. En Francia, el ingeniero de sonido y compositor Pierre Schaeffer fundó el estudio de Radio Francia RTF, en París, compuesto por varias grabadoras, micrófonos y equipos para la edición de cintas. Las principales técnicas utilizadas para crear música consistían en cortar, pegar, empalmar o recorrer hacia atrás distintos fragmentos de la cinta grabada. Schaeffer calificó los resultados como música concreta. A finales de la década de 1940, Werner Meyer-Epler, físico y director del Instituto de Fonética de la Universidad de Bonn, presentó por primera vez el vocoder, un dispositivo que conseguía sintetizar la voz humana. Años 60. Aunque la música electrónica comenzó dentro del ámbito de la música académica, en pocos años fue adoptada en la cultura popular. En el taller radiofónico Unidad de Efectos Especiales de Sonidos de la BBC, crearon en 1963 una de las primeras melodías electrónicas, el tema musical de la serie de televisión Doctor Who, 1963-1989. La compositora estadounidense Wendy Carlos popularizó el uso del sintetizador. Tomaba piezas reconocidas de la música barroca y las reproducía con el recién inventado sintetizador Moog. Algunos de estos trabajos musicales se pueden apreciar en el filme de Stanley Kubrick, A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica. Los primeros sintetizadores eran notoriamente inestables y se desafinaban con facilidad. Aún así, algunos tecladistas como Keith Emerson, integrante del grupo Emerson, Lake and Palmer, los utilizaban en sus recitales. Otro instrumento usado en trabajos del género del rock fue el mellotron, que fue utilizado en la producción del álbum Strawberry Fields Forever de The Beatles. A medida que se desarrolló la tecnología, los sintetizadores se volvieron más económicos, robustos y portátiles, y fueron adoptados por muchas bandas de rock. Ejemplo de los primeros grupos que adoptaron sintetizadores fue Pink Floyd. La popularidad llegó con los trabajos de la banda alemana Kraftwerk, que surgió de la corriente del Kraftwerk. Se empezó a fusionar el pop minimalista con la música electrónica. Entre 1974 y 1981, la banda desarrolló su estilo, que después fue denominado electro y tuvo características bailables. La música de Kraftwerk tuvo gran influencia en Estados Unidos, donde a principios de los años 80 surgió la música house, que fue, a grandes rasgos, un estilo más minimalista y electrónico de la música disco de los años 70. Samplers y synth pop. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, los sintetizadores analógicos dieron paso a los digitales y a los samplers. Los primeros ampliadores eran excesivamente costosos. A mediados de los 80, esto cambió con el desarrollo de sampleadores económicos. Desde fines de los años 70, grupos como Rhythmics, The Art of Noise, Depeche Mode y New Order desarrollaron maneras completamente nuevas de hacer música popular con medios electrónicos. Años 80. La mezcla del electrofunk, estilo emparentado con el funk pero con una presencia dominante de los instrumentos electrónicos, fusionado con diferentes estilos de música electrónica europea, generaron a principios de los 80s la música techno. La gran popularidad de la música electrónica llegó a fines de los años 80, cuando también en Europa productores y DJs empezaban a producir temas de techno y acid. Esta corriente estaba influenciada desde otros estilos como la EBM y el electropop por formaciones como Depeche Mode y Pet Shop Boys, quienes generaron nuevas ramas dentro de la música electrónica, como el trance y el dance europeo.
La composición electrónica puede crear ritmos más rápidos y más precisos que lo que se puede hacer utilizando percusión tradicional. La música dance a veces presenta sonidos de instrumentos tradicionales y voces, samplers o muestras alterados electrónicamente. La caída de los precios en los equipos electrónicos ha hecho que la música popular los haya adoptado cada vez más. Artistas como Madonna, Björk y Moby han popularizado variantes de esta forma de música. Música industrial. La habilidad natural de las máquinas para hacer ruidos inarmónicos y de estática llevó a un género de música conocido como música industrial, como por ejemplo la banda Nine Inch Nails. Jazz electrónico. En jazz, los instrumentos acústicos amplificados y los sintetizadores se combinaron en una serie de importantes grabaciones del grupo Weather Report. Una vez que los sonidos electrónicos se volvieron más comunes en las grabaciones populares, otras películas de ciencia ficción como Blade Runner y la serie de cintas Alien empezaron a depender fuertemente en el uso de música electrónica y de efectos derivados para generar el ambiente y la modalidad terroríficas que exigían estas producciones. Años 90. En los años 90 la música electrónica conquistó prácticamente todo el mundo. Desde varios países fueron incorporados elementos nuevos, como es el caso del jungle inglés, que se basa en ritmos complejos derivados de la música caribeña, o el trance, que nació al comienzo de esta década en los clubes de Frankfurt, Alemania, y también el dub. A finales de los 90 fueron naciendo nuevos géneros como el tribal, derivado de sonidos tribales y percusiones. También se popularizaron más géneros como los denominados IDM, Progressive o Deep House. Durante la revolución informática de los años 90, se extendieron las tarjetas de sonido, que una vez insertadas en los PC, permitían la manipulación digital del sonido a bajo costo. En la actualidad, la música electrónica está consolidada en todo el mundo, teniendo millones de seguidores que disfrutan con los sonidos creados por artistas que utilizan máquinas y computadoras.